Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 6. Limpiar la basura. Han pasado 2 meses desde ese incidente, la policía no pudo identificarme pero lograron vincular este caso con el del asalariado. Poco a poco comenzó a aparecer un perfil para ellos. Un joven con una peculiaridad que le permitía moverse a gran velocidad y controlar la luz. Eso no me hizo sentir amenazada. Están buscando a un hombre, no es posible que sepan que solo soy un niño muy alto de 11 años. Después de algunas semanas, su investigación aún no llegaba a ninguna parte. Mientras tanto, seguía entrenando, solo usando mi peculiaridad cuando nadie podía verme. Esconderse así es realmente difícil, especialmente porque en estos tiempos modernos las cámaras de vigilancia son bastante comunes. Deslizarse en las calles secundarias sin ser visto es difícil, pero aseguran un buen entrenamiento para mí aquí de observación, así que no puedo quejarme. Después de entrenar mi peculiaridad por un tiempo, finalmente logré dominarlo. No podía golpear nada a la velocidad de la luz. A diferencia de Kizaru, no era una bestia absoluta en lo que respetaba al poder físico. Si intentara hacerlo, me haría más daño a mí mismo que a mi enemigo. Además, las frutas del diablo son fáciles de controlar con suficiente práctica, y no necesito un abuelo bajito que me diga cómo usar mi poder. Actualmente, la patada más fuerte que podía dar era suficiente para partir un árbol por la mitad, pero dolía mucho. Cuando probé mis límites, lo hice aumentando lentamente la velocidad de la patada hasta que casi me rompo la pierna con un árbol. Mis límites cambiarían a medida que me hiciera más fuerte, así que no estaba demasiado preocupado por eso. También necesitaba concentrarme para que mi patada fuera sólida. En las últimas semanas, también me dediqué a otro pasatiempo. Me llevó a llevar algunas herramientas más prácticas, como una cuerda. Frente a mí había un hombre enmascarado colgado boca abajo de una escalera de incendios. Solo intentó asaltar a otro civil, lo até boca abajo después de noquearlo con una patada en la sien. Realmente no me importaba mucho la seguridad de los villanos, los detesto, siempre actuaría sin ninguna consideración por sus semejantes. Algunos pueden tener excusas, pero muchos son solo escoria. Como el que tengo delante. Lo menos que pueden hacer es proporcionarme experiencia de batalla. Incluso entonces necesito apagar completamente mi Aki mientras lucho contra ellos, de lo contrario, no podrían hacer nada. Para ocultar mi rostro, solo uso un par de lentes de sol dorados y ámbar y una barba postiza. Para mi disfraz, solo usé un traje amarillo y zapatos blancos. Obviamente inspirándose en el propio Kizaru. La policía se dio cuenta de mi actividad, me dio el apodo de Destello Amarillo, por razones obvias. Al menos no me llamaron Kizaru, significa mono amarillo. Solo opero de noche, uso mi tiempo sabiamente, nunca pierdo más de 2 horas cazando villanos. Todavía necesito descansar, mi cuerpo sigue creciendo. De todos modos, después de verificar si hay cámaras con Aki, usé Yata no Kagami para llegar a un público y revelar a la policía la ubicación de los villanos teléfonos sometidos. Mis noches generalmente terminan aquí, pero mientras me dirigía al orfanato noté un olor distintivo a hierro. Definitivamente era sangre. Giré mi Aki al máximo para ver a un hombre siendo apuñalado en medio de la calle. Sin esperar, me convertí en un rayo de luz, reflejándome camino detrás del agresor y usé el contundente Ama no Murakumo para lanzar un golpe rápido a su costado. Enviando al villano a estrellarse contra una pared. Lo más probable es que el villano estuviera gravemente herido en este momento, pero no tuve tiempo de preocuparme por él. Rápidamente busqué a la víctima por un teléfono y llamé a una ambulancia y a la policía. Después de hacer eso, eché un vistazo al villano obviamente trastornado. No se molestó en usar nada para cubrir su rostro. Me resultó familiar, así que me acerqué a él. Ahora lo reconocí como el que asesinó al viejo Ayan. Decidí asegurarme de que lo detuvieran. No lo iba a matar, esa no era una buena manera de hacer justicia.
Con mi Aki lo sentí contraerse, al parecer no estaba lo suficientemente herido, cuando estaba a unos pasos de él, con las manos en los bolsillos, se abalanzó hacia mí. Lo miro con desdén, ¿me tomó por idiota? Riendo como un maníaco, tratar de apuñalarme en el pecho, no me molesté en reaccionar ante él. Tuvo una mirada de júbilo enloquecido cuando vio que su cuchillo estaba a punto de atravesar mi pecho, esa mirada rápidamente se transformó, se tiró en confusión cuando no pudo mucha resistencia cuando el cuchillo entró en mi pecho, simplemente levanté mi pierna y aplasté su cabeza. Abajo con mi talón. Usé la fuerza apropiada de toda mi fuerza para noquearlo, el hombre evidentemente tenía algún tipo de peculiaridad de mejora de fuerza / resistencia, sin duda se lesionó antes, pero un hombre normal habría estado internado en el hospital. Después de asegurarme de que el villano no se levantaría, escuché sirenas y lo reservé. Definitivamente no quería tratar con la policía. Sin que yo lo supiera, una cámara captó todo el intercambio. Capítulo 7. Negocios como siempre. Cuando llegué a casa me empezó a doler cada vez más la mano, usé mucha fuerza al golpear a ese villano con Ama no Murakumo, mi fuerza de agarre fue puesta a prueba hasta el límite, no me di cuenta en ese momento debido a la adrenalina, afortunadamente no era nada grave. Sin embargo, probablemente rompí algunos de sus órganos con él, estoy bastante seguro de que la única razón por la que podría seguir moviéndose era por la adrenalina y la locura. Me cambié el traje y lo puse en una bolsa que había escondido en un callejón cerca del orfanato. Llegué al área común, encendí la televisión, no tenía ganas de dormir y quería ver las noticias. En las noticias ya pude ver el título, asesinato detenido por un vigilante local, lo que no esperaba sin embargo era ver imágenes de la pelea, había sido un descubierto, en mi prisa por salvar la vida de ese hombre no revisé mis alrededores. El temor y el arrepentimiento comenzaron a llenarme lentamente, había sido demasiado descuidado, mi rostro estaba a la vista, aunque cubierto por mis anteojos y mi barba postiza, aún sería obvio para cualquiera que me conociera. La cámara estaba en ángulo, no precisó capturar el cuchillo que me atravesaba, al menos algunas de mis habilidades seguían siendo desconocidas. Gracias, no tenía amigos, la única persona que conoce mi rostro lo suficientemente bien como para hacer la conexión es la anciana, pero en realidad no vio las noticias. Independientemente de eso, necesitaría encontrar un nuevo lugar para vivir tan pronto como pudiera. Empecé a calmarme, necesitaba descansar después de un día tan largo, no quería arruinar mi agenda. Después de dormir toda la noche me desperté y me vestí para mi entrenamiento, recogí mi bolso y me fui directo a la playa, siempre llevo mi disfraz de vigilante conmigo. Pronto empezará algo que no me gusta, las vacaciones de verano casi terminaron, pronto tendré que ir a la escuela, me pareció una pérdida de tiempo, pero no podía ignorarlo, todavía quería educarme e integrarme a una sociedad. Había pensado en convertirme en un héroe pero estoy indeciso, todavía tengo tiempo para decidir mi futuro. No me gusta apresurar las cosas, no me he divertido mucho últimamente, siempre entrenando y venciendo a los villanos. Should reserve algo de tiempo para jugar y leer manga, el año pasado solía acostumbrarme a mi nuevo poder, ahora puedo relajarme un poco. Aunque dije eso, seguiré haciendo mi entrenamiento más difícil. Necesito llegar a un punto en el que esté satisfecho, quería estar en óptimas condiciones físicas. Punto de vista narración. El jefe de policía Kenji Tsuragamae estaba sentado en su escritorio mirando los informes sobre el reciente vigilante que surgió en Usutazu, le preocupaba que su reciente aumento de popularidad pudiera alentar a otros a realizar acciones más imprudentes. Por las imágenes de la cámara, había visto que el justiciero Yellow Flash hacía honor a su nombre, había pensado que los villanos solo estaban exagerando al contar su experiencia con él. Aunque no podía entender por qué el villano no se apartó del camino para ese ataque. Supuso que llevaba un chaleco protector debajo del traje. No había otra sangre en la escena además de las víctimas y los villanos. Sin embargo, ahora, con la salida a la superficie alta corta pero algo agitada batalla, todas las dudas fueron arrojadas por la ventana, su velocidad cegadora se mostró para que el mundo la viera. El destello amarillo estaba aumentando rápidamente en popularidad a los ojos del público en general y notoriedad a los ojos de los héroes y la fuerza policial. Tenía que hacer algo al respecto antes de que fuera demasiado tarde. Decidió llamar a uno de sus detectives más jóvenes, Naoma Satsuka Uchi. Quería darle la oportunidad de probarse a sí mismo, después de todo, era bastante nuevo en la fuerza policial en esta área. Naomasa, tengo algo para que investigues.
dijo de inmediato, no queriendo perder más tiempo del necesario. Sí, señor. Naomasa declaró con firmeza. Confío en que has estado viendo las noticias últimamente, quiero que encuentres la identidad del justiciero titulado Yellow Flash. El jefe esperó un momento y luego continuó. Haré que le envíen los documentos apropiados, debe buscar cualquier similitud en peculiaridad y apariencia en bases de nuestros datos. ¿Qué debo hacer después de encontrarlo, señor? Naomasa confiaba bastante en su habilidad, sabía que, mientras el hombre estaba registrado, era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Su peculiaridad era bastante única después de todo. Cuando descubras su identidad, solo me darás un infieme. Hizo una pausa, pensando un poco. Después de eso, terminó la llamada telefónica y llamó a alguien para que le diera a Naomasa la información requerida para comenzar su investigación. Necesitaré contactar a algunos héroes para detenerlo. Se dijo a sí mismo que, si bien confiaba en las capacidades de sus subordinados, sabía que atrapar a esta persona sería complicado, incluso para la mayoría de los héroes profesionales. Y entonces se sentó allí contemplando el mejor equipo para detener a tal justiciero. Capítulo 8. Espectáculo de luces durante el día. Tiempo salto 2 años. El mes pasado cumplió 13 años, y no pude evitar pensar que la fisiología de mi cuerpo se vio afectada de alguna manera por mi fruta del diablo, era anormalmente fuerte para una persona sin una peculiaridad que mejora la fuerza. Yo ya tenía 2,1 metros de altura, superando a la mayoría de los adultos. Durante este tiempo gané más músculo, no se notaba debido a mis brotes de crecimiento recientes, pero de ninguna manera estaba delgado. Mi entrenamiento avanzó mucho, pasé de apenas poder hacer 10 flexiones al principio, a no sentir ni 500. Hoy en día necesito agregar pesas a mi cuerpo para sentir el estrés del entrenamiento. Pesos en forma de basura pesada de la playa. Mi altura me hizo mucho más reconocible, me hizo evitar por completo las áreas pobladas en mi época de civil. El único lugar en el que no podía esconderme era en la escuela, sobresalía como un pulgar dolorido. Lo único bueno que salió de la escuela fue que pude ver tanto a Midoriya como a Bakugou, dado que estábamos en diferentes clases, pero aún así interactuamos. Todos íbamos a Aldera Junior High, por lo que generalmente nos reuníamos en el patio. Con Bakugou siempre es algo como: ¿y qué si eres alto? Sigues siendo solo un extra. Por lo general, trató de pelear conmigo, solo poníamos mis 2 dedos sobre sus ojos y usaba una versión debilitada de Amaterasu, no quería dejarlo ciego después de todo. Tampoco me quedo mucho tiempo, así que cuando él se recupera, por lo general ya me he ido. Con Midoriya, por lo general, solo él murmuraba un hola, no es muy sociable. A veces lo ayudo cuando lo acosan. Después de tantos encuentros conmigo, Bakugo sabe que puedo ser molesto, así que simplemente se va con su equipo cuando me involucro. La única vez que trató de pelear genuinamente contra mí, solo estaba esquivando y usando a Amaterasu. Mi trabajo de justiciero no se detuvo, tuve mucho cuidado para que no hubiera más errores como la última vez, básicamente había convertido mi parte de la ciudad en una zona libre de delincuencia, bueno, en su mayoría. Algunos todavía actuaron a pesar de mi fama y notoriedad. Un excelente ejemplo de eso fueron los ladrones diurnos frente a mí. Era un grupo bastante considerable, una banda de 13 matones, sin embargo, solo unos 4 parecían algo experimentados, el resto debe haber sido reclutado en las calles. Los estaba observando desde una azotea cercana. Alrededor de 7 de ellos usaron armas, los otros probablemente tengan peculiaridades ofensivas. 5 personas aparecieron juntas a los rehenes, eligieron a 10 personas que parecían tener las peculiaridades más inofensivas. Escuché sirenas a todo volumen, rápidamente los carros de policía rodearon el lugar, un policía con su megáfono comenzó a negociar con los ladrones. Uno de los ladrones parecía tener una peculiaridad de amplificación de voz. Estuvieron un rato yendo y viniendo, yo estaba esperando un buen momento para asistir. Mientras tanto, empezaron a aparecer algunos héroes, los únicos que reconocí fueron The Arms y el nuevo héroe profesional Kamui Wolves. También parecían estar esperando una oportunidad, ellos seguramente preocupaban por los rehenes. La policía presentó sus vehículos de escape, habían pedido 4 furgonetas, la policía no tuvo más remedio que ceder. Entonces los escuché decir las palabras mágicas. Saldremos ahora, abran paso. Cuando escuché eso me preparé.
Cuando salieron todos me di cuenta que decidieron llevarse algunos rehenes con ellos, me importaba poco. Salté flotando sobre ellos, crucé las manos y usé Yasakan no Magatama, no me preocupaba golpear a los rehenes, con mi haki de observación solo podía fallar si quería. Cuando la luz salió de mis manos, los rayos comenzaron a llover sobre los villanos, ni siquiera podrían reaccionar antes de ser atravesados por ellos. Mi objetivo era incapacitarlos, no matarlos. Y así, usé Yata no Kagami para escapar rápidamente de la escena, estaba repleta de policías y héroes. Avanzadas, fui demasiado rápido para que me atraparan, no tenían a nadie en su grupo que pudiera contradecirme. Rápidamente llegué a una calle secundaria y entré entre los edificios, caminos que conocía muy bien, cuidados de vigilancia y actividad. Rápidamente me cambié y seguí mi camino. Punto de vista Kamui Wars. Ser un nuevo héroe durante una situación de rehenes es estresante, mientras estaba allí y esperaba que terminara la negociación y salieran los rehenes, no pude evitar hacer una mueca. No utilizar ninguna otra peculiaridad que pudiera someterlos rápidamente además de la mía. Con suerte, mi peculiar árbol debería ser suficiente, solo necesito atraparlos cuando están distraídos. Las negociaciones salieron según lo planeado, todos los villanos estaban saliendo. A pesar de que todavía tenían rehenes, eso era de esperar. Cuando salieron todos, me estaba preparando para usar la prisión de cadenas lacadas, pero en el instante en que el último salió, una luz amarilla brilló sobre nosotros, la mayoría de la gente miró hacia arriba, lo único que pudieron ver era la luz, era como mirar fijamente. El sol rayos de láseres mortales comenzaron a llover sobre los villanos, instantáneamente me preocupé por la seguridad de los rehenes, después de unos segundos el asalto terminó, todos los villanos caían al suelo, pero los rehenes aún estaban de pie. Mirando hacia arriba, solo pude vislumbrar un traje amarillo. La policía actuó rápidamente y se llevó a los rehenes lejos de las inmediaciones de los ladrones heridos. Escuché a la policía hablar de un justiciero en el pasado, es la primera vez que lo veo trabajar. Independientemente de la legalidad de su actividad, su habilidad era muy impresionante. Después de todo, él ya tiene más experiencia en su haber que yo. Desafortunadamente, la fuerza policial e incluso la mayoría de los héroes profesionales no compartieron su punto de vista. Lo esperarán un peligro para los demás y para sí mismo. A las noticias seguramente no les importó cómo pintaron la situación, parece que quieren solo el titular más interesante, sin preocupaciones por las normas legales y sociales. Como tal, los titulares de la mañana siguiente fueron: el destello amarillo ataca de nuevo. Y mientras los héroes y la policía se hicieron a un lado, el justiciero salvó el día. Solo algunos reporteros que estaban más cerca de la policía dijeron algo positivo sobre nosotros. El resto solo quería generar polémica. Esto no era un buen augurio para nadie, hacía que la policía y los héroes en la escena parecieran incompetentes y, al mismo tiempo, les hacía sentir animosidad hacia el justiciero, incluso si no era su culpa en absoluto. Solo puedo esperar que no lo atrapen en este punto. Capítulo 9. Luchar contra alguien fuerte, últimamente, comenzó a odiar cada vez más a los medios. La mayoría estaban bajo el control de All for One, de lo contrario, no puedo comprender por qué pintarían héroes en esa imagen. El incidente con el robo de hace una semana fue solo uno de muchos. Suscitar controversia fue una razón, claro, pero retrataron intencionalmente a los héroes y la policía como incompetentes. Casi como si estuvieran tratando de hacer que el público perdiera la esperanza en ellos. Lástima, la mayoría del público me imaginó un héroe, a sus ojos mi nombre estaba asociado al de ellos. Ahora estoy corriendo hacia una conmoción, escuché gritos mientras caminaba hacia mi lugar de entrenamiento habitual, así que rápidamente me puse el disfraz. Cuando llegué a la escena, pude ver a un equipo de héroes tratando de luchar contra un villano grande y voluminoso. Inmediatamente reconocí al tipo como muscular, los que luchaban contra él eran un hombre y una mujer con peculiaridades relacionadas con el agua. Solo puedo suponer que son el dúo Vaterose. Los recuerdo estando muertos en el anime, no puedo recordar mucho sobre las circunstancias, pero estoy bastante seguro de que Muscular los mató. Antes de saltar, golpeé rápidamente todas las cámaras cercanas con un haz de luz. La policía ya sabía cómo me veía disfrazado, en realidad era más una formalidad. Pude ver que el dúo de héroes ya estaba exhausto, hicieron lo mejor que pudieron. Retuvo a este loco descomunal el tiempo suficiente para que los civiles evacuaran.
Sin perder más tiempo brillé al lado de Muscular, usando mi talón para patearlo a través de un edificio. Probablemente llegó a un callejón detrás de él, pero definitivamente regresaría. Estaba tan enojado como herido. Salió de los escombros gritando blasfemias y corriendo hacia mí. Cuando me alcanzó, su puñetazo ya estaba acelerando hacia mí, los músculos crecieron 3 veces en tamaño, haciendo que su brazo pareciera un enorme globo muscular. Mientras él golpeaba mi torso, salté, pisé su mano y formé una mano Murakumo contundente en mi mano con el que solía golpearlo en la cabeza, no había razón para contenerme. Dejándolo aturdido y tambaleándose, lo usé como plataforma y salté hacia atrás, pateando un rayo de luz hacia él, que amenazaba con atravesar su estómago. Rápidamente usó ambos brazos para tratar de bloquear el ataque, probablemente fue por reflejo, sus ojos apenas pudieron seguirlo. El rayo atravesó sus brazos y explotó frente a su estómago enviándolo a toda velocidad hacia atrás. Mientras estaba de pie, acurrucado sobre sus rodillas, agarrándose el estómago, me acerqué lentamente a él con las manos en los bolsillos. Cuando lo alcancé mirando hacia abajo, le pisé la cabeza y la tiré al suelo. Empezó a gritar debajo de mi zapato. Ustedes, los villanos, seguro que dan miedo. Dije con una sonrisa sarcástica. Honestamente, Muscular, esperaba mucho más de ti. Supongo que no deberías esperar nada de un loco delirante. Podía sentir su ira, estaba hirviendo. Parecía estar tratando de levantarse. Suspirando, puse más fuerza en mi pierna, aplastando su cabeza contra el pavimento. Me quedé allí un rato, mirando hacia abajo para asegurarme de que estaba fuera de combate. Entonces un chorro de agua vino hacia mí desde mi costado. Mirándolo, parecía venir en cámara lenta, simplemente di un paso a mi izquierda y lo esquivé. Mirando al dúo de héroes, parecían extrañamente determinados. Detente, Flash amarillo. Tienes que venir con nosotros a la estación. Todavía no es demasiado tarde para que la policía perdone tus crímenes. Dijo el padre de Kota esperando convencerme de que me rindiera. En cierto sentido, no estaba equivocado, a diferencia de Vigilantes, nunca maté a ningún villano, ninguno murió por otras heridas que causé. Muscular solo estaba inconsciente, estaba herido, pero sus heridas no ponían en peligro su vida en absoluto, los agujeros en sus manos fueron cauterizados a medida que pasaba la luz, era poco probable que muriera incluso si lo dejaban solo. Al margen, pude ver a civiles y reporteros tomando fotografías y filmando la situación. Debería despedirme ahora, ten cuidado, manguera de agua. Me fui después de decir eso. Los héroes eran personas a las que podían respetar, defendían la justicia. En su primera vida, había visto a personas comparar musculatura con Olmig, y aunque su fuerza era decente, su poder de combate real era más que deficiente. En general, sintió que el único villano que podría representar una amenaza para él era el mismo All for One. En este momento, tanto él como Olmig aún podría estar recuperándose de su pelea. Estos últimos aparecen cada vez menos a la vista del público. Necesito comunicarme con algunas personas. Narración POF. El reciente incidente con Yellow Flash y Muscular revelaron bastantes cosas a Naomasa. Se dio cuenta de que Yellow Flash era completamente pacífico cuando se capturaron héroes. Fue algo tranquilizador, muchos vigilantes tendían a defenderse cuando un héroe intentaba arrestarlos, este simplemente se fue, yendo tan lejos como para desearles lo mejor. Otra cosa que notó fue que su justiciero local parecía más alto, en el pasado pareció tener una estatura promedio, los pocos villanos que pudieron verlo habían informado que era más alto que en su representación única de vídeo en ese momento. No tomó en serio sus afirmaciones al principio, incluso después de probarlos con su peculiaridad, pensó que lo más probable es que estuvieran aturdidos cuando lo vieron. Ahora sabía que estaban diciendo la verdad. Necesitaba profundizar en esto, este caso lo había aludido durante mucho tiempo, dejando una mancha en su carrera, por lo demás perfecta. El jefe de policía no lo guardó en su contra, se dio cuenta de que no había mucha evidencia para empezar, no había adultos o adolescentes registrados que tuvieran una peculiaridad similar a la del justiciero. El rastro que se había enfriado ahora volvió a la vida, el nuevo avistamiento le dio una sensación extraña, casi como si la persona quisiera ser vista. Lo lleva a creer que el justiciero escondía algo, con su velocidad podría haber salido de allí sin ser visto por ningún civil y mucho menos por la prensa. Quizás destruyó las cámaras cercanas por alguna razón.
¿Estaba tratando de hacer que pareciera que estaba cubriendo sus huellas? Eso sonaba improbable para el detective, pero no había forma de que él lo supiera. Capítulo 10. El espectáculo está comenzando. Tiempo salto 2 años. Han pasado 2 años desde mi pelea con Muscular, mi vida diaria progresó, como de costumbre, afortunadamente dejé de crecer más, ya era hora de todos modos, ya era tan alto como Olmigt en su forma muscular. Estar de pie a 2,2 metros ya era mucho, afortunadamente mi fuerza física creció junto con mi cuerpo. El entrenamiento llevó constante mi cuerpo a su punto máximo, al menos el punto máximo que él pudo alcanzar sin ningún equipo avanzado. No había mucho que pudiera hacer, incluso levantar un auto y usar como pesa de entrenamiento ya no funcionaba. Cuando comencé a entrenar, quería volverme tan fuerte como Kizaru, sin darme cuenta de cuánto tiempo tomaría, qué requeriría. Mi peculiaridad definitivamente afectó la fuerza física, de lo contrario, no me habría vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Me di cuenta en el pasado que mi progreso estaría bloqueado en algún momento. Solo esperaba que llegara más tarde en la vida. Ahora que tenía 15 años, creía que la trama estaba por comenzar. Era solo una cuestión de tiempo, no iba a interferir, no necesitaba salvar a Bakugo ya que sabía que estaría bien. Hoy agregué algo nuevo a mi disfraz de vigilante. Era un abrigo marinero con hombres brillantes, tenía la palabra justicia, escrita en negrita en la espalda, lo llevaba como una capa. Quería agregar esto desde hace mucho tiempo. La razón por la que no pude fue porque tenía que ahorrar mucho dinero y encontrar a alguien que creara un atuendo personalizado para un comprador anónimo. Ahora me quedé parado y observé a un villano gigante que destruía algunos edificios. Recordando esta escena, me di cuenta de que este era el debut de la heroína Mountain Lady. Donde robó el centro de atención de Kamui. Si eso era cierto, entonces mi gorilla estaba en algún lugar detrás de la multitud de personas que observaban la situación. Supongo que haré un pequeño espectáculo, ya que pude ver a Mount Lady cargando un punto de crecimiento, salté sobre la cabeza del villano y puse mis dedos en sus ojos. Usando Amaterasu con toda su fuerza, dejando al villano cegado, mientras se tapaba los ojos, salté justo cuando Mount Lady Drog lo pateó. Ya podía ver un poco de madera extendiéndose hacia mí, obviamente no era un fan emocionado. Salté alrededor de la prisión de cadenas lacadas de Kamui. Entonces sentí la mano de Mount Lady extendiéndose hacia mí, salté sobre ella. Subiendo por su hombro, la capa ondeando detrás de mí, empecé a aburrirme. Saltando sobre otro edificio cercano dije. Bueno, eso fue divertido. Nos vemos en otro momento. Intentaron detenerme, pero yo solo estaba jugando con ellos. Me alejé justo cuando sus ataques combinados estaban a punto de alcanzarme. Creo que le di a los medios un buen espectáculo, pero el espectáculo solo estaba destinado a una persona. Izuku debería haber visto el intercambio, le dejó algunas pistas. Decidí no presentarme en la escuela, dejar la olla revolviendo un poco. Narración POF. Mi gorilla estaba escribiendo más información sobre los héroes en su cuaderno. Había visto transcurrir toda la escena. Su encuentro con el justiciero lo confundió un poco, Yellow Flash le resultó familiar. Lo más preocupante fue uno de los ataques que usó, se parecía inquietantemente a su amigo Allan. Tal vez a su amigo simplemente le gustó el justiciero, diseñando uno de sus ataques después de él. Sí, debe ser eso. Él, al principio, subconscientemente eliminó ignorar la aparente similitud de altura entre los dos, no quería imaginar a su amigo haciendo acrobacias tan peligrosas. Al ir a la escuela tuvo que hablar con Allan, necesitaba preguntarle algunas cosas. Cuanto más esperaba en el justiciero, más empezaba a comparar a Yellow Flash con Allan. Había demasiadas similitudes. Cuando Izuku llegó a la escuela, llegó un poco tarde a su primera clase, esperó 1 hora para ir a ver a Allan, fortaleció en lo que se estaba enseñando era difícil. En su hora de almuerzo, traté de encontrar a Allan. Al llegar a su salón de clases todo lo que pudo ver fue el asiento vacío de Allan, eso hizo que su malestar fuera aún peor. Después de sacar su coraje, Izuku preguntóle a uno de sus compañeros de clase si sabía algo sobre Allan. La respuesta que obtuvo fue aún más preocupante. Oh, Allan. A veces falta a clase. Los maestros se acostumbraron porque todavía tiene las calificaciones más altas de nuestra clase. Fue la respuesta que obtuve. Lo que significa que no siempre va a la escuela. ¿Qué estaba haciendo con su tiempo libre? Fin.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.